Bueno amigos, así hemos llegado al final de nuestro noticiero en el día de hoy. Nuevamente saludar a toda nuestra gente linda y unirnos una vez más a esas voces de condolencia y pesar por el sensible fallecimiento de la profesora Aida Girón. Amiga mía, yo era amigo de toda la familia Girón. Me apreciaban y yo los apreciaba mucho. Me querían mucho y yo los quería mucho. Por eso lamento mucho el sensible fallecimiento de la profesora Aida Girón en unas circunstancias tan tristes y tan malucas como es este tema del COVID. La familia Girón, todos tenemos que reunirnos y en oración para que a la familia Girón le vaya bien en esta situación. Tengo entendido que hay varias personitas que están en esa situación, unos más complicados que otros, pero hay que rodearlos en oración, no hay que ir a visitarlos, no señor, hay es que rodearlos en oración. Por eso hoy este evangelio, esta lectura del evangelio, yo se la dedico a la familia Girón con todo el cariño del mundo, para que Dios tenga misericordia de ella y de ellos y les ayude a pasar esta situación tan triste que están pasando en estos momentos. Así es que esperamos que la familia Girón se recupere de esta situación tan triste que la están pasando. Vamos entonces con el evangelio del día de hoy. El santo evangelio de hoy nos deja un mensaje hermoso que ya, si ayer lo dije bastante claro, con esa palabra hoy sí que nos va a dejar otro mensaje mucho más grande. Con todo el respeto del mundo, quiero decirle a las personas que quien les habla es un pecador, una persona que mucho o poco ofende a Dios, pero que todos los días ofendo a Dios, de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, pero todos los días tengo que declararme pecador ante ustedes porque lo soy. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios en el día de hoy, pero vamos a persignarnos y recuerde, entreguemos esta oración a la familia Girón para que Dios les guarde en salud a todos ellos y si hay alguno que está delicado, regrese y sano y salvo a la casa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Continuamos con la carta a los Hebreos. Hermanos, temamos, no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe, a los que no habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Lectura de la carta a los Hebreos. Y voy a quedarme con una sola frasecita, con la primerita, con una sola palabra. De ahí voy a desglosar la reflexión que quiero hacer sobre esta carta. Y es que la palabra que dice es, temamos, no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea haber perdido la oportunidad. Temamos. Y es esa cosa que yo les he dicho, no entiendo mucho, aunque sí lo logro entender, el de la Iglesia Católica. Yo les he dicho varias veces cómo la otra vez los sacerdotes utilizaban mucho las homilías de los evangelios para el temor de Dios, y en su homilía siempre estaba inculcado el temor de Dios. El padre Navarro y otros sacerdotes anteriores al padre Navarro siempre hablaban del temor de Dios.
Pero hoy los nuevos sacerdotes, no sé si es que yo nunca los escucho, pero es que no alcanzo a escuchar a ninguno que maneje el temor a Dios, sino que siempre ahora, como la nueva religión o la nueva iglesia católica o la iglesia moderna, habla más de la misericordia y del amor y del perdón, pero del temor a Dios no. El temor a Dios se perdió, y por eso es que hoy hay tanta delincuencia. Por eso es que hoy ya matar es lo más normal del mundo, y escuchar que mataron a una persona se nos volvió a nosotros el pan nuestro de cada día. Mataron a fulano, seguramente hizo algo. Mataron a una parejita, ¿qué se va a hacer? Pero la vida continúa, y esa parte nos volvió indolentes ante el mundo. Hoy el Señor nos dice en esta primera palabra que temamos, que no nos confiemos, que Dios entró en cólera contra su pueblo, y ayer lo leíamos, entró en cólera contra su pueblo elegido porque lo rechazaron, y Él quería acabar con ese pueblo. Entró en cólera y por eso los castigó durante 40 años en el desierto, porque sentía vomitar ese pueblo de la rabia que tenía de que Él, habiéndolos ayudado, habiéndolos protegido, habiéndolos dado de alimentar y todas las cosas, y a ese pueblo se les ocurrió hacer un becerro de oro porque ya no querían saber más de ese Dios, y Dios sintió ira contra ese pueblo, desagradecido. Por eso hoy dice: temamos, tengámosle miedo a Dios, en ese temor de Dios, porque Dios puede sentir cólera con todas estas personas que hacen maldad en el mundo, y nosotros no entrar en ese reino del descanso, en ese séptimo día que lo está nombrando acá, y el Señor descansó en el séptimo día. Pues a ese descanso se está refiriendo acá, que todos debemos apuntar a llegar a la vida eterna, al descanso eterno. A ese descanso eterno es el que estamos refiriéndonos en esta primera lectura en el día de hoy. No se les olvide la palabra temamos o temor de Dios. Consérvalo en tu corazón, porque cuando tú conservas el temor de Dios en tu corazón, usted no obra en iniquidad, usted no obra en maldad, usted a toda hora obra es en el bien y en el amor hacia los demás. Temamos. Vamos con el Salmo. No olvides las acciones de Dios, lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Temamos. Es la continuación de ese salmo que hoy nos dice que no se nos olvide a ese Dios bueno, que no nos comportemos como esos que desobedecieron a Dios en tiempos pasados. Y vamos con el Evangelio de hoy, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro. Y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techedumbre encima de donde él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenía, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso?
¿Qué es más fácil decir decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, este evangelio, la iglesia nos lo propone en varias partes del año. En varias partes del año, yo lo he leído varias veces. Pero voy a decirlo de esta manera. De acuerdo al momento, a la ocasión, se lee de una manera y se reflexiona de esa manera. En otra ocasión se reflexiona de otra manera. Y en esta ocasión la vamos a reflexionar de otra manera. ¿Y por qué lo tengo que decir así? Porque es que, ya lo he dicho, este evangelio tiene demasiadas cosas para decir, como todos los evangelios. Uno se pone a reflexionar sobre este evangelio y encuentra demasiadas cosas, demasiados simbolismos, demasiadas imágenes para reflexionar sobre cada una de ellas, y nos demoraríamos un montón de tiempo reflexionando. Podríamos escribir varias cosas sobre un evangelio y estoy seguro que llenaríamos varias páginas. Puedo sugerirles 10, 15, 20 páginas en una reflexión de un evangelio de estos, si yo me pusiera a escribir sobre lo que alcanzo a leer. Y empecemos con unas poquitas reflexiones para llegar a la que yo quiero llegar, al centro. Que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra y vinieron trayéndole un paralítico. Ya esa partecita, trayéndole un paralítico, llevado entre 4, tiene un mensaje específico, un mensaje especial, y es el deseo de 4 personas querer ayudar a este hombre paralítico. ¿Por qué lo querían ayudar? ¿Por qué no lo dejaron afuera tirado? ¿Por qué tenían que hacer tanto esfuerzo para bajarlo por el techo, para meterlo por un boquete y bajarlo a la presencia de Dios? Eso ya nos deja una reflexión muy grande. 4 personas sentían compasión y amor por ese caballero. ¿Quién era ese caballero? A lo mejor amigo de ellos. Pero lo que sí podemos decir e intuir es que esos 4 hombres sabían que ese Jesús que estaba adentro de esa casa era capaz de curar a ese paralítico. Y por eso se esforzaron para llevarlo al frente de él. Por eso es que vieron ustedes que ellos se esforzaron subiéndolo al techo y bajándolo por un boquete hacia donde estaba Jesús. Y Jesús, al verlos, pues vio y se admiró de ver que esos amigos de él querían que Jesús le ayudara. Ahí hay un mensaje inmensamente grande. Nosotros hoy estamos orando por la salvación y la salud de toda la familia Girón. Hoy estamos orando. Hoy somos nosotros 4, como estos 4, un montón, que queremos ayudar a la familia Girón en su recuperación. Queremos que ellos regresen sanos y salvos a la casa. Queremos que esta pandemia no cruce más. Y por eso nosotros somos como esos 4, intercediendo ante Dios por la familia Girón. Vamos con otro mensaje. Descolgando la camilla de donde yacía el paralítico, viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Este mensaje yo ya lo he dicho en repetidas ocasiones. Me da pesar decirlo. Voy a decir si es la palabra utilizar, pesar, porque los hermanos separados no quieren entender este pasaje bíblico. No lo quieren entender. Veía un video que el padre Toro, le preguntaban al padre Toro, ¿por qué debo yo confesarme
ante otro hombre y no directamente ante Dios que está en los cielos. Y el Padre Toro, en su exposición y explicación, decían, es que hay un evangelio, uno de tantos, que dice que el hombre, que Dios tuvo tanta misericordia por el hombre, que le dio potestad al hombre para perdonar pecados. Y solamente Dios puede hacer una cosa de esas. Por eso aquí aparece algo incierto. ¿Cómo que le bajan a un paralítico por un boquete del techo, se lo ponen al frente, y este Jesús, en vez de decirle quedas curado, le dice tus pecados te son perdonados? ¿Qué tiene que ver eso con la situación del paralítico? En nuestra mente humana, en nuestra sabiduría humana, eso no tiene nada que ver. El que perdona pecados está en los cielos, arriba, allá. ¿Por qué Él se pone a decir tus pecados te son perdonados? Y es aquí donde yo vuelvo, insisto, qué pesar. Hermanos separados que siguen mirando para el cielo y no aceptan la voluntad de Jesús aquí en la tierra. Y cuando ellos dicen, este blasfema, ¿por qué perdona pecados? Y el que puede perdonar pecados es Dios, y Él no es Dios. Y entonces Dios, Jesús, conociendo el pensamiento de estos hombres, les dice, es que esto lo voy a repetir hasta de una manera tácita como está escrita. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno? Dios. Y Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Y esta frase es la que ustedes y yo no podemos evadir. No podemos evadir. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Pues esa frase no se les puede olvidar a ustedes. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre, porque es que siendo Él el Hijo de Dios, Él pudo haber dicho, para que veáis que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Le digo a este hombre, levántate. Pero es que Él no dijo el Hijo de Dios, sino que Él dijo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Eso no es una palabra que Jesús se le ocurrió por ocurrírsele, ni la dijo por decirla, ni le dijo por decirle tus pecados te son perdonados, por decirle tus pecados te son perdonados, ni por generar discusión, sino porque Él estaba instituyendo en ese momento ya la confesión, un sacramento. Estaba instituyendo el sacramento de la confesión aquí en la tierra. Y por eso, con la misericordia de Dios, le dijo a este hombre, para estos hombres, para que veáis que el Hijo del Hombre, o sea, que todos los hombres aquí en la tierra que estén santificados por Dios, tienen ese poder para perdonar pecados. Y ahí lo refuerza al final cuando se va a ir para el cielo, que le dice a los discípulos, vayan. Y a todos los que les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a todos los que los tengáis, les quedan retenidos. Y una cosa que dice el Padre Toro y que está más adelante, pero que este evangelio no me deja avanzar en este celular, dice el Padre Toro que más adelante ciertos hombres decían, no pueden creer que Dios les hubiera dado tal autoridad a ellos. No lo pueden creer que ellos como discípulos de Dios tengan tal autoridad en la tierra para perdonar pecados, cuando esa autoridad le pertenece a Dios en el cielo. Por eso es que hoy nuevamente les digo a ustedes que la Iglesia Católica es la iglesia que funda Cristo, la enfunda en cabeza de Pedro y en todos sus 12 discípulos, que por eso es que Jesús bajó del cielo
que por eso es que Jesús instituyó su iglesia, que por eso es que Jesús escogió a 12 hombres, que por eso es que Jesús habló de todos los sacramentos y entre ellos el de la confesión, para que ustedes entendieran que ya no hay necesidad, aunque sí es menester, mirar al cielo y pedir perdón a Dios, pero que hoy nosotros tenemos un salvoconducto directo al cielo que se llaman los sacerdotes. Un sacerdote tiene la facultad, la potestad de Dios para perdonar pecados. Y es así como lo estipuló en el día de hoy, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Le digo a este hombre, levántate y vete a tu casa. Por eso hoy lo estamos tomando desde ese punto de vista. Si ven que yo no he tocado nada del paralítico, porque el paralítico es otra historia aparte. ¿Qué hizo ese paralítico para que estuviera paralítico toda la vida? ¿Por qué estaba condenado a la parálisis de todo su cuerpo? ¿Y por qué Jesús sabía que ese paralítico lo que más necesitaba más que la curación del cuerpo era la curación del alma? ¿Por qué Jesús sabía que lo que más lo atormentaba a ese paralítico eran sus pecados? Y por eso Jesús llega a decirle lo que más le atormentaba a él. No era la parálisis de su cuerpo, sino esa parálisis del corazón y del espíritu, que eran todos sus pecados. Y Jesús lo primero que hizo fue curarle el espíritu. Tus pecados te son perdonados. Hoy ustedes, amigos, termino. ¿Cuántos de ustedes tienen una parálisis mental en el corazón? Una parálisis espiritual. Sienten que Dios no les puede perdonar, sienten que Dios no les va a dar otra oportunidad. Y aquí ya nos vamos a esa primera parte de la lectura, el descanso. ¿Por qué sienten ustedes que Dios no es capaz de perdonarles? ¿Por qué sienten ustedes que Dios no es capaz de llevarlos al descanso eterno? No, todos los días pecamos. Todos los días pecamos de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Pero Dios, a través de nuestros sacerdotes, siempre va a estar dispuesto a perdonar todos los pecados. Oigan, todos los pecados. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos al sacramento de la confesión con un corazón humillado y arrepentido de todos nuestros pecados y decirle a Dios, perdóname, Señor, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Espero que ustedes hayan entendido este evangelio tan bonito. Eso va para ustedes y va para mí. Reflexionen, pónganlo en consideración en sus vidas y que Dios esté con ustedes. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.